Saludos, bienvenidos al canal de Estadística para Adultos, donde vemos diferentes metodologías estadísticas usadas en la investigación agropecuaria. En esta oportunidad tenemos el grandioso placer de tener a un invitado de mucha trayectoria, de muchos conocimientos en el área de la estadística, la biología y la ecología. Aquí tenemos al biólogo Pablo Inchausti. Un verdadero placer tenerlo aquí en el canal. Bienvenido. Bueno, el placer es mío. Espero que la conversación sea de interés tanto para ti como para quienes eventualmente la vean. Quedo a las órdenes para responder y charlar sobre lo que tú digas. Tú diriges. Excelente, excelente. Hay que recalcar que aquí que nuestro invitado de hoy es doctor PhD en ecología y evolución, profesor universitario, asesor de tesis de doctorado, asesor de tesis de maestría. Yo hoy en día reside en Uruguay y da clases en la Universidad de la República, ¿no? Entonces, una persona de muchísima experiencia en lo que vamos a hablar, pero también, además de toda su trayectoria académica, comparte algo parecido conmigo. Los dos somos youtubers, ambos tenemos canal de YouTube. Aquí desde el canal de Estadística para Adultos y el canal del doctor Pablo, que es también de estadística. ¿De dónde salió esa idea? Quiero saber antes de comenzar con la charla de hoy, ¿de dónde salió esa idea de hacer un canal de YouTube? Porque es raro que los académicos hagan eso, pero bueno, su canal en verdad es muy bueno. Voy a dejar el link en los comentarios para que los seguidores se puedan suscribir. Y bueno, doctor, ¿de dónde salió esa idea? ¿Por qué tiene ese canal de YouTube L- tan maravilloso? Bueno, gracias primero. No sé si es maravilloso, en fin, el canal de YouTube lo creé durante la pandemia, cuando teníamos que grabar clases, la dábamos por Zoom, por esta misma vía, teníamos que grabar clases y se me ocurrió la necesidad de generar, además de clases, pequeños videos en los cuales yo me grababa a mí mismo haciendo una presentación. Creo que el nombre formal se llaman screencasts. Básicamente es una persona mostrando una presentación PowerPoint y una carita en el ángulo superior izquierdo para que vean que hay un humano que habla. Entonces, todos esos videos de esas clases de licenciatura y de posgrado, son videos, generan archivos MP4 que son realmente muy grandes, varios centenares por ejemplo, media hora de un video son básicamente 500 o 600 megas, entonces no es trivial compartir esa cantidad de material. Y la única forma que se me ocurrió para hacer esto era generar, como no tenía un servidor o no tenía ninguna otra forma de hacerlo, fue generar un canal de YouTube. No, yo no tenía ni tengo la intención de competir con el canal de José de ninguna manera, ni con ningún otro, sino solamente de compartir lo que he hecho. Ese por un lado. Y después ocurrió que luego de los años, porque ya soy más viejo, tengo unos 60 años, exactamente 60 años, ocurrió que escribí un libro y yo pienso que a estas alturas del siglo XXI, la publicación de libros tiene que venir asociada con sitios web donde esté material adicional, los datos para hacer problemas, scripts de R y todas esas cosas, y además pequeños videos asociados al material de cada capítulo, de manera que la gente tenga una especie de introducción gentil al material de diversos capítulos y eventualmente lea las cosas. No es publicidad, sino una forma de difusión, básicamente. Excelente, excelente. Ahora, ya que nombraste lo del libro que iba a eso, es interesante que aquí en el canal no trabajamos con R, trabajamos con otros software, básicamente trabajamos con SAS. Pero el R es una herramienta poderosa también para analizar información, analizar datos y encontrar respuestas a partir de esos datos y de los respectivos análisis, ¿no? Entonces, en el libro que usted hizo, básicamente se trata de análisis estadístico con R, ¿no? Sí, Entonces, aplicado a las ciencias ecológicas, las ciencias biológicas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Dónde, correcto. para que los que sepan que vean el video, dónde pueden comprar el libro, dónde pueden pedir el libro, cómo pueden conseguir el libro? O sea, para los seguidores, ya que lo nombraste, tiene que decirlo completo.
¿Dónde se Bueno, lo consigue? digo completo, el libro lo publicó Oxford University Press. Cuesta del orden de, en tapa blanda, como $50. A mí no me importa particularmente vender libros, en el sentido de conseguir derechos de autor. Por cada $50 que cuesta cada libro, yo gano $3.50, con los cuales en mi país compro 4 litros de gasolina, básicamente. Con lo cual no me cambia la vida fundamentalmente comprar 4 litros más o menos de gasolina. Entonces el libro se puede conseguir, porque alguien lo puso, no lo puse yo, en el sitio web GenLib que todos conocemos, el sitio ruso, que no dudo que José puede meter después en las anotaciones de este video. Claro que sí. Allí se puede descargar. Y el objetivo de este libro es, bueno, yo me planteé, porque yo tengo un curso de posgrado desde hace poco más de 12, 14 años, entonces, que ha ido aumentando en tamaño. Entonces se me ocurrió, pensé en la idea de generar un libro inspirado en el curso de posgrado que daba. Y dado que ya existen muchos libros de estadísticas, traté dedicados a los modelos lineales, al modelo lineal general y al modelo lineal generalizado. Lo que pensé es tratar de encontrar un ángulo o algo que haga que alguien quisiera comprar un libro, dado que ya existen, no sé, 142 libros previos sobre el mismo tema. Y la mejor cosa que se me ocurrió fue tratar de mostrar en el mismo libro que se puede hacer estimación de parámetros empleando los métodos frecuentistas, o sea, empleando el método de maximum likelihood o máximo de verosimilitud de Fisher, y empleando métodos bayesianos. Hay unas diferencias conceptuales y teóricas, si quieres, tal caso las discutiremos aquí, pero yo creo que a estas alturas del siglo XXI, cualquier científico, me refiero a agrónomos, científicos y lo que sea, tiene que tener un mínimo de alfabetización y conocimiento sobre estos dos grandes marcos conceptuales de la estadística. A mí me parece muy lamentable, por ejemplo, en la forma como yo me eduqué en la licenciatura y en el posgrado, que nadie nunca ni siquiera me mencionó que existiera la estadística bayesiana. Para darles una idea, esto es como si alguien hiciera un curso sobre historia de las religiones y no le dicen que los budistas o los musulmanes existen. Ahora, es una fantástica atrocidad y una fantástica estupidez. Entonces creo que a estas alturas uno debe tener un mínimo de conocimiento, porque hay problemas que solo admiten solución, ciertos problemas muy complejos que solo admiten solución empleando métodos bayesianos. Hay otros muchos que admiten los dos, pero creo que uno tiene que tener un mínimo de conocimiento para poder decidir por qué sí o por qué no, dejar de lado esos dos paradigmas o marcos conceptuales que coexisten en la estadística desde virtualmente sus inicios. Excelente, doctor, excelente. Para los seguidores del canal, ya están escuchando, el link también se va a dejar aquí en los comentarios del video. Para los interesados, se meten en el link y ya saben, a frotarse las manos. Bueno, ahora sí vamos a entrar en la temática, Claro, doctor. Hablemos de estadística bayesiana. Como usted bien dijo, son dos ramas de la estadística inferencial, que son la estadística frecuentista y la estadística bayesiana. Aquí en el canal siempre hemos tratado estadística frecuentista, hemos explicado lo que es máxima verosimilitud, también el Remen, el MinQuest, pero temas de estadística bayesiana hemos tratado poco. Una vez invitamos al doctor Agustín Blasco, que dio una excelente charla sobre métodos bayesianos aplicados a la genética animal, ¿no? sí, claro. Pero hoy vamos a profundizar más en aspectos teóricos de estos campos de la estadística. Primero que todo, doctor, quiero que nos haga una introducción, que es la estadística bayesiana, de qué se trata, cuáles son las diferencias entre la Bien. estadística frecuentista. O sea, quiero que nos hable un poco de introducción del tema. Sí, no, sin duda. Bueno, para dar una introducción y no voy a extenderme mucho, tengo que hacer un poco un recuento histórico del asunto. Y creo que no está mal hacer un recuento histórico, porque en general a los científicos e ingenieros cuando nos enseñan estadística, nos les enseñan, por lo menos así ocurrió conmigo, nos les enseñan como un set de recetas. Si usted tiene tal tipo de datos y tal tipo de variables, entonces, una especie de clave dicotómica, entonces aplique el método, no sé, el análisis de varianza o el test de T o la regresión lineal o lo que sea.
Entonces nos explican como una serie de recetas sin contexto histórico, es decir, nadie sabe, sin nunca explicarnos de dónde vienen y por qué. ¿Bien? Entonces creo que no es malo enseñar el contexto histórico, eso ayuda a entender a a la estadística como una disciplina que está viva, por ende inconclusa. O sea, hay polémicas que no tienen solución, diferencias que no tienen solución, y una de ellas, y muy central, es la diferencia que hay entre estadística frecuentista y bayesiana. Esto es bastante singular en estadística. O sea, no existe en la química dos formas de hacer química, hay una sola forma de hacer química. La estadística en ese sentido pareciera como una disciplina esquizofrénica, que tuviera como dos marcos teóricos que no parecen encontrarse desde el comienzo. Entonces, la raíz de esto proviene desde que el concepto de probabilidad emergió a comienzos del siglo XVII. Hay dos visiones de la probabilidad. Una visión que se llama, o algunos la llaman aleatoria, que es la noción de, por ejemplo, lo ilustro con un ejemplo, uno tiene una moneda y yo voy a lanzar la moneda. Entonces, si yo digo que la probabilidad de obtener caras es un medio, eso es porque en un número muy largo de repeticiones reales o potenciales de ese experimento aleatorio es un experimento cuyo resultado yo no puedo predecir antes de que ocurra, ¿no? No puedo predecir con precisión el resultado. O sea, antes de lanzar la moneda, no sé si va a salir cara o si va a salir sello. Entonces, cuando yo digo en este contexto que la probabilidad de obtener caras es un medio, estoy diciendo que el límite de esas frecuencias relativas, de esa proporción de caras en un número muy grande de lanzamientos, matemáticamente largo, grande quiere decir cuando n tiende a infinito, el límite de esa frecuencia relativa converge a esa probabilidad de un medio. Esta idea fue enunciada por Jacques Bernoulli, un matemático suizo en el siglo XVIII, en un libro maravilloso publicado póstumamente, ¿no? Y solo por la anécdota, esta idea fue verificada por un infortunado matemático surafricano que a comienzos de 1939 tomó un barco para ir a visitar a sus suegros que vivían en Dinamarca. El problema que tuvo este hombre es que ese barco salió de Sudáfrica y llegó al puerto de Hamburgo, en el norte de Alemania, el día después que comenzó la Segunda Guerra Mundial. Entonces este pobre hombre, yo no me acuerdo ahora el apellido, lo metieron 6 años en un campo de prisioneros. Y una de las cosas que él hizo para pasar el tiempo fue que eh, lanzó unas casi 12.000 veces una moneda para verificar empíricamente, no es una prueba matemática, es una prueba empírica, es lo que se llama la ley de los grandes números, que es esa convergencia de esas frecuencias relativas a la probabilidad. Entonces, esa es una de las dos nociones de probabilidad. La segunda noción de probabilidad, que algunos llaman epistémica quiere decir que se relaciona a un grado de conocimiento y que es personal, ¿ok? En el siguiente sentido. Si yo digo que la probabilidad de obtener caras es un medio, eso refleja el grado de certeza o conocimiento que yo posea acerca de la moneda que me dio José Pérez González. Y yo pienso que esa moneda está trucada y por ende, porque tengo razones para sospechar de él o para creer en él o porque hice algunos experimentos previos. Tengo diversas fuentes de conocimiento que me son personales, que no tienen que ver con una medición real o potencial. Y yo creo que esa probabilidad de obtener caras es un medio. Entonces hay dos nociones eh, históricas y diferentes de la probabilidad. Entonces, en la estadística frecuentista, la estadística generada entonces, vuelvo un segundo para atrás. Entonces, todos los métodos de análisis estadísticos desde el siglo XVIII y XIX estaban estrictamente basados en el teorema de Bayes. El teorema de Bayes es un teorema publicado también en forma póstuma en 1763 por eh, un sacerdote anglicano no conformista, que era Thomas Bayes, que dejó al morir una serie de papeles. Nadie sabe exactamente y esos papeles fueron agarrados por un amigo de él, también sacerdote, también con una mínima o con una muchísima formación en matemáticas, que los envió para publicación. Nadie sabe exactamente si el artículo de Bayes cuánto del artículo de Bayes fue escrito por Bayes o cuánto del artículo de Bayes fue escrito por su amigo Richard Price, quien finalmente lo publicó en nombre del fallecido Thomas Bayes.
Y en ese artículo de Bayes es el teorema de Bayes o de Bayes, algunos lo dicen, que es un teorema no controversial, es una regla no controversial basada en probabilidades condicionales. Básicamente eso dice que la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B, A y B son dos eventos, es igual a la probabilidad del evento B dado que el evento A ocurrió por la probabilidad de A. Eso habría que escribirlo. Este, y ese no es un aspecto controversial. Entonces, todos los análisis estadísticos que se hacían hasta esencialmente en 1922 estaban basados en lo que hoy llamaríamos estadística bayesiana. No tenía ese nombre entonces. Incluso el nombre bayesiano como adjetivo se lo dio Fisher mismo. Y Fisher rechazaba profundamente las ideas bayesianas, las ideas que hoy llamaríamos bayesianas. Y el problema que hay en la estadística bayesiana es que cuando uno hace análisis estadístico, no es un problema, es una dificultad. Cuando uno hace un análisis estadístico, hay dos fuentes de información. Por un lado es la información que está contenida en los datos, y eso viene dado por uno de los componentes, que es la verosimilitud. La gente que asiste a este canal o que ha visto los videos de este canal sabrá y habrá escuchado las ideas de verosimilitud creadas por Fisher, de paso. Y la otra fuente de conocimiento es eh, qué grado de certeza o conocimiento poseo yo acerca de los valores de los parámetros de ese modelo estadístico, antes de ver los datos. Supongamos que yo quiero hacer, no sé si, entonces hay dos fuentes de información en la estadística bayesiana. Una es la información previa que yo poseo antes sobre los valores de los parámetros, antes de ver los datos, y la otra es la información que yo poseo que tienen los datos. Si mis datos modifican, no poseen ninguna información, lo que yo voy a concluir, que se llaman distribuciones posteriores, van a ser iguales a las previas, o sea, no habré aprendido nada. Mis datos no contienen información. Si mis datos proveen nueva información, lo que yo creía o conocía antes sobre mi problema va a ser modificado por la nueva información y eso va a ser mi estado actual de conocimiento, que va a ser personal de alguna manera. No sé si da para empezar a entender. Excelente, ¿no? Sí, excelente. Yo he escudriñado mucho en el mundo del bayesianismo. Todavía no me atrevo a hacer un video, pero pronto haremos algo interesante aquí en el canal sobre estadística bayesiana. Ahora, hay una cuestión que nombraste que es muy importante. No lo Ajá. digo porque fue Sir Ronald Fisher el que, un detractor firme sobre la estadística bayesiana, pero en muchas áreas de la estadística, generalmente la estadística bayesiana tiene un boom más reciente que la estadística Sí, fermosística. Por sí, lo menos en genética sí, 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 animal, sí, sí, las técnicas que dominaban por muchos sí, años claro. la inferencia o la estimación de o la evaluación genética de los animales fueron métodos clásicos de estadística frecuentista. Hoy en día el método más usado, me atrevo a decir a nivel mundial, para Sí, claro. estimarlo o predecir, y vamos a decirlo de esta manera, los valores genéticos, pero no es más Sí, que sí, los sí. efectos aleatorios de un modelo que estoy utilizando, es el REMel, que es el Sí, método sí, de máxima verosimilitud residual o restringida. Pero ha sí, habido un sobrepunte notorio sobre el uso de estas técnicas bayesianas sí, hoy en día, como por sí, ejemplo gracias a la integración estocástica, que ahora se pueden formular estas distribuciones posteriores, o se pueden calcular usando un método numérico como el muestreador de Gibbs, el de Metrópolis, etcétera, y todos los algoritmos que hay para generar una medida de tendencia central de la distribución posterior, han agarrado impulso hoy en día. Ahora, sí. en el marco de la biología y de la ecología, ha pasado lo mismo que en la genética animal, o sea, ha sido dominado por métodos frecuentistas y han agarrado nuevamente impulso a estas técnicas bayesianas, doctor. Sí, sin duda. O sea, eso no es solamente el mejoramiento animal o en la biología, creo que es absolutamente general. Básicamente, el principal problema que tenía Fisher en 1922, Fisher empezó a producir una serie de artículos fundamentales que cambiaron la historia de la estadística, entre un gran artículo en 1922 donde él, perdón, enuncia el método de máximo de verosimilitud. Nunca dice exactamente cómo lo obtiene. Años después, uno se da cuenta que él utilizó el teorema o la regla de Bayes para generar el método de máximo de verosimilitud, para lo cual incluso pidió disculpas, lo cual es bastante perverso. Fisher era un hombre extraordinariamente inteligente.
Y él, déspota en muchas otras cosas, en fin, no importa. La vida es muy interesante de Fisher. Entonces, el problema que existía hacia 1922, hacia esa época, es que con los mismos datos, supongamos que yo estoy resolviendo un problema muy simple, como una regresión simple, ¿no? Quiero estimar el intercepto y la pendiente de una que define la línea recta que conecta mi variable de respuesta con mi variable explicativa numérica. Entonces, el problema que existía en 1922 es que para una cierta cantidad, para unos mismos datos, dependiendo de cómo yo defina las distribuciones previas de esos dos parámetros, el intercepto y la pendiente, tengo que definir dos distribuciones de probabilidades. Entonces yo puedo decir, bueno, yo no conozco nada sobre el intercepto y la pendiente, entonces voy a definir que es una distribución uniforme que está, no sé, entre un mínimo y un máximo. En realidad nunca es completamente desconocido. Yo no estoy abriendo un nuevo campo de investigación, sino digamos que hay algo que yo conozca. Hay valores que son más probables para el intercepto y menos probables. Entonces yo podría imaginarme una distribución, no sé, gaussiana para el intercepto, centrada en un valor medio. O podría imaginarme una distribución asimétrica. ¿Sí? Yo creo, por ejemplo, que los valores más pequeños son más probables del intercepto o de la pendiente, son más probables que los valores grandes, en fin. El problema que existía entonces era que dependiendo de qué distribución previa uno utilizara, uno llegaba a distribuciones posteriores, a resultados del análisis bayesiano completamente diferentes para los mismos datos. Entonces, la estadística bayesiana no tenía y no tiene hoy aún tampoco un método, una especie de protocolo o método genérico para definir las previas. Eso está un poco en las manos del analista. Ustedes dirán que entonces Fisher quiso eliminar este aspecto que él consideraba y que es subjetivo. Ahora, luego voy a hacer alusión a esto. Y por eso desarrolló métodos completamente diferentes que no requieren que uno ponga del conocimiento previo que uno posea sobre los parámetros del modelo estadístico en un nuevo análisis. Entonces, él quiso generar un método que fuera así objetivo. Objetivo también quiere decir que yo me olvido de todo lo que se analizó sobre sistemas similares al cual yo estoy analizando para hacer mi regresión simple y el mundo comienza de nuevo con cada análisis. Eso es lo que está ocurriendo en la estadística frecuentista, ¿no? Como yo no tomo en cuenta el pasado, bueno, el mundo comienza cada vez con nuevo análisis. Entonces, eh, en esa época, estoy hablando de los años 1920, 30, 40, 50, solo la estadística bayesiana requería obtener soluciones analíticas, o sea, con lápiz y papel, que solo eran posibles para matemáticos de muy alto nivel, para ciertas distribuciones, para ciertas combinaciones de verosimilitudes y distribuciones previas. Eso, entonces, la estadística bayesiana literalmente desapareció del mapa entre 1930 y básicamente 1980. Era algo que hacían solo algunos expertos en algunos laboratorios de estadística del mundo. En 1953 se publicó como resultado un método de integración numérica, como aludía José. Es un algoritmo que fue empleado en el laboratorio de Los Álamos, donde se generó la bomba atómica. Bien. Y este método de integración numérica el algoritmo se llama Cadenas de Markov-Monte Carlo, del cual hay muchos descendientes. Se publicó en una revista de físico-química. Yo leí el artículo, es bastante duro y difícil de entender. Hay que ser físico o químico o matemático de muy buen nivel para entender todos los detalles. Este artículo, publicado por Metrópolis y otros en 1953, quedó completamente olvidado hasta que un par de estadísticos, Heman y Heman, que trabajaban en análisis de imágenes en el año 84, lo desempolvaron y sugirieron que podría ser interesante para hacer cosas. Este artículo fue redescubierto de nuevo en 1990 por otro par de estadísticos bayesianos, ahora se me escapan los nombres, y entonces lo que ocurrió en 1990 es que en 1953 nadie tenía computadoras. Las computadoras con poder de cálculo similares a las que José Pérez González y yo tenemos en nuestro escritorio ocupaban básicamente el tamaño de una casa y eran extraordinariamente lentas y solamente las tenían los ejércitos. En 1990 todos tenemos
A partir de 1990, todos tenemos máquinas con grandes poderes de cálculo capaces de implementar este tipo de algoritmos. Y eso independizó a la estadística bayesiana de la necesidad de obtener soluciones analíticas con lápiz y papel, solo accesibles a ciertos matemáticos de muy buen nivel para ciertas clases, para una pequeña cantidad de ciertas clases de problemas. Y eso posibilitó a que las masas, o sea, gente como yo y como José, pudiéramos emplear métodos de estimación de parámetros basados en el paradigma o marco teórico bayesiano. Ese fue el gran cambio. Excelente, doctor, excelente. Hay una cuestión que es interesante también, ¿no? Sobre la distribución previa. Si uno utiliza una distribución previa no informativa y uno tiene muchos datos, generalmente los parámetros estimados de la población usando verosimilitud y bayesiano son los mismos. Sí, Incluso usando información a priori de calidad, pero teniendo muchos datos, también sí, dan muy parecido. Entonces, sí, básicamente, son dos formas diferentes de llegar a lo mismo. Entonces, sí, ¿cómo son dos? O sea, no es algo que van a dar diferente, no, dan los mismos parámetros. Entonces, sí, básicamente, uno puede usar, dependiendo del modelo, obviamente, si el modelo no es restrictivo, o sea, si permite usar una verosimilitud, si la función de verosimilitud es conocida, podemos usar cualquiera de los dos métodos para lograr encontrar los parámetros de interés o estimar los parámetros de interés. ¿Estamos en lo correcto, doctor? estás en lo correcto. Hay situaciones, a ver, yo doy cursos de los dos, de estadística frecuentista y de estadística bayesiana. O sea, yo trato de ser tan esquizofrénico como la disciplina en la cual trabajo. O indeciso, si quieren. Que es tal vez menos peyorativo que esquizofrénico. Este, o menos grave en todo caso. Ah, entonces, efectivamente, si uno tiene una muy gran cantidad de datos, estoy hablando cientos o muchos cientos, muy probablemente de esas dos fuentes de información que existen en la estadística bayesiana, que son el conocimiento previo que yo tenga sobre los parámetros de mi modelo estadístico. Ese conocimiento previo va a estar plasmado en distribuciones de probabilidad. En estadística bayesiana, toda incertidumbre se refleja como una distribución de probabilidad. Entonces, hay dos fuentes de información. Las distribuciones de probabilidad previa de cada uno de los parámetros de mi modelo, y la segunda fuente de información es la cantidad de los datos. Proviene de los datos. Si uno tiene una muy gran cantidad de datos, esa segunda fuente de información, los datos que entra a través de la verosimilitud en el proceso de estimación, eso va a completamente predominar sobre las distribuciones previas. Ahora, si uno tiene una cantidad modesta de datos, y no es fácil decir cuánto es modesto, ahora voy a decir por qué. Supongamos que tiene pocas decenas de datos y un modelo muy complejo, entonces allí las distribuciones previas pueden hacer dos cosas. Primero, pueden tener una gran influencia, eso puede ser bueno o malo, y en algunos otros casos pueden ayudar a obtener una estimación precisa o a mejorar la precisión de la estimación, llamaríamos el error estándar, en situaciones en las cuales no es muy plausible obtener precisos estimados, intervalos de confianza, llamaríamos en estadística frecuentista, razonables. Entonces, las previas pueden ayudar a estimar con precisión los parámetros en circunstancias en las cuales tenemos modestas cantidades de datos. Con frecuencia los científicos, al menos mi área y otras, no tenemos miles de datos o enormes cantidades. Entonces, este tipo de cosas puede ser realmente, este tipo de metodologías basadas en el paradigma bayesiano puede ser de interés para ciertos casos. Y la última cosa es que hay ciertas clases de problemas que no admiten solución sencilla por estimación de máximo de modelos complejos, modelos que tengan componentes de varianza anidados, como sin duda ustedes en genética animal contemplan y utilizan, que no es para nada sencillo eh, integrar sobre efectos aleatorios cuando hay una estructura muy complicada de efectos aleatorios. Entonces, en ese tipo de circunstancias, los métodos bayesianos, simplemente utilizándolos como método de estimación, pueden ser de gran utilidad, o acaso los únicos posibles.
Excelente, doctor, excelente. Bueno, ahora vamos a dar una pequeña pausa para el espacio publicitario. Ya recuerden que estos videos son patrocinados por Ciprogram, ¿no? Doctor, ahora vamos a hablar un poco de un tema muy interesante. Aquí en el canal lo hemos explicado. Hay muchos libros que lo explican, pero algunos son bien pesados. Sobre la función de verosimilitud, ¿cómo funciona eso? O sea, la función de verosimilitud no es más que una función de los parámetros dados los datos. A partir de la maximización de esa función, o sea, el máximo de esa función es el estimador del parámetro poblacional que queremos conocer. Es la estimación de lo que queremos conocer en la población, ¿no? Y hay diferentes maneras de conseguir ese máximo, ¿no? Dependiendo de los datos, si son balanceados, en algunos modelos se pueden conseguir usando derivando parcialmente en función de los parámetros el logaritmo de la verosimilitud y conseguir un sistema de ecuaciones lineales que al resolverlo me genera esos estimadores. O en algunos casos son sistemas de ecuaciones no lineales y se opera directamente, en vez de esos sistemas de ecuaciones que no son lineales, se opera directamente el logaritmo de la verosimilitud usando algún método numérico y así se consigue el máximo. Pero conseguimos es un máximo. ¿Estamos en lo correcto, doctor? Sí, en realidad lo que se hace en estadística bayesiana es que se utiliza. Tal vez la metáfora es esta. Imagínense que ustedes tenemos un modelo de regresión simple. Yo siempre reduzco todos los problemas al problema más sencillo o hasta bobo que pueda imaginar. La regresión lineal simple es uno de ellos. Entonces, el objetivo de la regresión lineal simple es que uno quiere estimar el intercepto y la pendiente que definen la relación entre X e Y. ¿Bien? Y bueno, y además uno tiene que estimar la varianza de la variable de la varianza de los Y, varianza de desviación estándar de los Y. Entonces, el objetivo de este juego es estimar esos tres parámetros. Como dice José, eso se hace por máxima de verosimilitud. En general se postula que función de distribución de probabilidades refleja o modela bien la variable de respuesta, la variable Y. Supongamos que es una distribución normal, no tiene por qué ser así, pero supongamos que lo es. Entonces después simplemente se calculan, como bien dijo José, las derivadas parciales de esa función de verosimilitud con respecto a cada uno de esos tres parámetros. Lo que queremos encontrar, por ende, utilizando cálculo, si es posible, o métodos numéricos, si no tenemos ecuaciones sencillas, es los valores de esos tres parámetros que maximizan la probabilidad de haber obtenido los datos que ya tengo en la mano. Eso es lo que se hace en estadística frecuentista. En estadística bayesiana, la imagen es un poco diferente. Se trata de ver, imagínense que ustedes tienen tres exploradores, tienen un explorador, vamos a empezar por uno, un explorador en ese espacio tridimensional de parámetros. Tridimensional porque una de las dimensiones de ese espacio es el intercepto, otra de las dimensiones es la pendiente y la tercera dimensión es la varianza de la variable de respuesta. Son los tres parámetros que queremos estimar. Entonces, ustedes van a mandar un explorador en ese no completamente eficiente, o sea, que no quiere necesariamente llegar al máximo, un explorador que quiere descubrir las funciones de probabilidades asociadas a cada uno de esos tres parámetros. Y va a descubrir esas funciones probando un conjunto de valores, de tripletes de valores, de intercepto, de pendiente y de desviación, de varianza de la variable de respuesta, va a probar ese conjunto de valores. Y ese conjunto de valores, esa prueba que va a hacer, en esa prueba va a integrar la información proveniente de la verosimilitud del modelo, esa que estábamos haciendo alusión, y de las distribuciones previas. Y entonces va a aceptar o no aceptar conjuntos de valores candidatos posibles de esos tres parámetros. Y esa es la cadena de Markov. Lo que va a terminar haciendo luego de muchos pasos, por un algoritmo que es imperfecto, imperfecto en el sentido de que por azar yo puedo rechazar un excelente valor candidato para uno de los parámetros. Y al rechazarlo por azar, es poco probable, pero es posible que yo lo rechace, y al rechazarlo voy a descubrir, si quieren, toda la función de distribución posterior de cada uno de los parámetros.
Si yo no rechazara esos, si yo tuviera un algoritmo perfecto de optimización, llegaría siempre y me mantendría siempre en ese máximo. Pero entonces aquí lo que se hace es que se descubre todo el conjunto, el grado de soporte empírico, el grado de soporte que poseen una gama grande de valores de ese intercepto, de esa pendiente y de esa desviación estándar. Esa gama, el grado de soporte que poseen esos tres parámetros proviene, decía, de esas dos fuentes de información, que son la verosimilitud y las distribuciones previas. Y eso, lo que obtenemos al final es literalmente una función de distribución de probabilidades marginal, si quieren, para cada uno de esos tres parámetros. O conjunta, si quieren verlo, que yo no puedo en un espacio de 4 dimensiones, donde las 4 dimensiones son los tres parámetros más la probabilidad. Bueno, es imposible de ver, entonces vemos las proyecciones en un espacio bidimensional. Entonces, en eso, lo que tenemos literalmente en estadística, lo que se obtiene literalmente en estadística bayesiana son distribuciones de probabilidad asociadas a cada parámetro. Entonces, en estadística bayesiana yo puedo decir que la probabilidad de que mi pendiente sea mayor a 0,4 y menor a 0,73 es igual a 0,28. Es una probabilidad. No es como en estadística frecuentista, por ejemplo, el intervalo de confianza, que se refiere a un conjunto de valores plausibles que podría tener un parámetro, pero yo no sé si en ese intervalo está realmente incluido el verdadero y desconocido valor del parámetro. Yo solo sé, es una especie de test de calidad del procedimiento. Yo sé que si yo repitiera ese procedimiento 100 veces, el 95, que no lo voy a hacer, por supuesto, si yo no voy a repetir el mismo muestreo en la misma población estadística 100 veces, un experimento imaginario, si yo repitiera ese procedimiento 100 veces, en 95 de esos intervalos, yo no sé en cuáles de esos 90 de esos 100 intervalos, en 95 de esos se contendría el verdadero y desconocido valor de mi parámetro. Entonces, todos los que enseñamos estadística y todos los que aprendimos estadística, tenemos siempre gran dificultad en interpretar correctamente el intervalo de confianza, porque se refiere a un conjunto de datos potenciales que se podrían obtener de la misma población estadística. En estadística bayesiana, los datos se obtienen una sola vez. De hecho, la raíz latina de la palabra datos es de datum, significa dado, ya ocurrido. Los datos es todo lo que tengo. Ya ocurrieron. No me voy a referir a datos que podría obtener. Si los muestreo de nuevo, si muestreo de nuevo en la misma población estadística, fantástica, puedo hacer otros análisis. Pero entonces, la inferencia se restringe estrictamente a los datos que tengo, no a los que podría llegar a obtener si remuestreara la misma población estadística. Entonces, todo ese grado de conocimiento que yo posea va a estar referido o va a estar reflejado como funciones de distribución de probabilidad. Y eso tiene tremenda, es no solo más intuitivo, yo creo, sino tiene tremendas ventajas en ciertas circunstancias comparado con la estadística frecuentista. No estoy diciendo que sea mejor ni peor, digo que es diferente. Sí, obviamente son diferentes. Y hay una cuestión que dijiste por ahí que me llamó la atención, ¿no? Con respecto, ahí lo voy a mencionar aquí, a los errores estándar. Sí. Pienso que con estadística bayesiana, usando la distribución posterior, el error estándar sale como, no sé cómo decirlo, naturalmente, más... Sí, es la desviación estándar de esa distribución posterior, nada más. Correcto, la desviación está... Es nada más. Siento que No hay con... fórmula, no hay No hay ninguna forma. fórmula para eso. O sea, mientras que con otro lado hacemos una aproximación del error usando un algoritmo numérico, porque Sí. no se puede, pues en muchos casos no se Imaginando puede. que el perfil de verosimilitud para ese parámetro es cuadrático, se parece a una parábola, entonces hacemos una aproximación No, cuadrática y los test de es Wald y la correcto. mar en coche. Entonces, Bueno, eso es verdad, más o menos verdad, cuando los tamaños de muestra son muy grandes. A veces, si tenemos tamaño de muestra reducido, eso está lejísimo de ser verdad. eso es lejísimo. Entonces, siempre yo me preocupo mucho, calculo un parámetro y veo el error estándar y el intervalo de confianza y uno dice, wow, necesitamos más información, que digo yo. Y Sí. eso ha llevado a veces a, yo siempre he dicho que el estadístico o el estadista tiene que estar presente al principio de la experiencia, porque hay muchas veces que te vienen con unos datos. Mira, resuélveme esto, o sea, hágame el análisis, ya esto está listo todo, solo quiero que me analice.
Ok, está bien, Yo pero no quiero saber, yo quiero la respuesta. Es peor todavía. viene y bueno, y uno así le digo, no, mira, esto no se puede hacer, necesitas más información. No, pero ya el experimento se hizo. Bueno, y comienzan los problemas. Yo pienso que, no sé cómo piensa usted, pero debería estar siempre el principio de la experiencia ya presente el que va a hacer los análisis, ¿no? Si es el caso de que otra persona lo va a hacer, porque si es el mismo, bueno. Sí, yo creo que idealmente sí, yo creo que ese es un, pero también creo que ese es un mundo ideal que nunca va a existir, porque, a ver, en ciertas áreas, hace poco estuve en una conferencia aquí cerca en Buenos Aires, yo vivo en Uruguay, estuve en Buenos Aires, había un estadístico alemán que trabajaba en medicina y entonces el tipo contó que a raíz de un grave escándalo que ocurrió con un medicamento, los lectores los que miren este video lo pueden buscar, es la talidomida, fue un medicamento que le daban a mujeres embarazadas para tratar de impedir las náuseas en los años 60 y eso originó el nacimiento de niños malformaciones fetales horrorosas, niños que nacían sin miembros, sin brazos, sin piernas, fue una catástrofe. Entonces, a raíz de eso, en Alemania, en investigación biomédica, toda investigación biomédica tiene que ser validada y firmada por un estadístico que valide el diseño y valide la metodología que se va a utilizar en el análisis. Creo que salvo esa circunstancia, y acaso en Estados Unidos y otros países desarrollados, salvo esas circunstancias, yo no creo que ese mundo ideal que a José Pérez González y a mí nos gustaría, que es que quien analice los datos esté cerca de quien toma los datos antes de empezar a tomarlos, creo que eso no va a existir. Creo que es deseable, pero no va a existir. A mí hay muchas cosas, me gustaría mucho que exista justicia social en el mundo, pero no estoy seguro que eso exista. Mis deseos son diferentes, lamentablemente, a la realidad. Lo que yo creo que tiene que existir es que los científicos deben capacitarse más seriamente en cómo analizar los datos. Y creo que la educación en estadística, en la inmensa mayoría de las universidades, se siguen dando la misma cantidad de horas de clases y los mismos cursos que de hace 40 años. Y el grado de sofisticación mínima que debe poseer un científico o un ingeniero para analizar los datos ahora, en 2024, es mucho mayor que cuando yo era estudiante hace 40 años. Sin embargo, seguimos dando los mismos cursos con la misma cantidad de las horas de clase. Bueno, naturalmente vamos a seguir obteniendo los mismos resultados, que hoy son deficientes. Entonces, no hemos avanzado seriamente en mejorar la alfabetización para empezar estadística o la comprensión mínima de estos métodos. Creo que seguimos prisioneros, desgraciadamente, de los cursos que muchas veces nos dan matemáticos, quienes están mucho más interesados en teoría de probabilidades que en análisis de datos. Me estoy hablando al menos de mi país. O sea, es virtualmente imposible interactuar con matemáticos que quieran trabajar en estadística, no les importa. Entonces, somos los científicos quienes, utilizando el argumento en Uruguay, las únicas metáforas que más o menos entendemos son las que están relacionadas con el fútbol. Entonces, somos los científicos que tenemos que ponernos la camiseta, salir a la cancha, aprender estas cosas y enseñarlas bien a nuestros estudiantes. Eso es lo que a mí me parece. Excelente, doctor, excelente. Ahora para terminar la charla, doctor, hay una Pablo, cuestión no que... logré todavía que me digas Pablo. En fin, Ay, se me terminé, olvidó. vamos a terminar y no vamos a lograrlo. Pero bueno, no Don importa, Pablo, está todo ahora bien, sí. José. Está Se- todo bien, José, está todo bien. Pablo, Bien, este, mejoró, ¿ves? Lo lograste. Pablo, vamos a hablar ahora un poquito de la inferencia bayesiana en Eh, el modelo mixto, que sí, es un tema que hemos tocado infinidad de veces en este canal. Estamos en modelos mixtos lineales. También quisiera hablar un poco de modelos mixtos generalizados y modelos mixtos no lineales, que son tres paquetes que en verdad tiene el SAS, ¿no? Y que se han estudiado muy bien. ¿Cómo en el modelo mixto, cómo es el proceso? Claro, si es que es igual a un modelo lineal, pero son efectos fijos y tenemos efectos aleatorios. Vamos a sí. hablar primero del modelo lineal general mixto en el análisis bayesiano. ¿Cómo se tratan los efectos fijos en el análisis bayesiano en un modelo mixto? Eso es una No pregunta hay que yo quiero efectos hacer. fijos en el análisis bayesiano. Esa es la respuesta simple. Este, no existe. Todo, no existe. O sea, hay un excelente estadístico bayesiano, se llama Andrew Hellman,
trabaja en la Universidad de Columbia. Les recomiendo que miren su blog. El tipo trabaja en el Departamento de Estadística y de Ciencias Políticas. Él debe estar en el podio, en el top 3 de los estadísticos bayesianos en el mundo. Un hombre con una matemático de muy, muy buen nivel. Un hombre con una capacidad de trabajo y una claridad en la expresión de sus ideas que es extraordinaria. Hellman, eh, en uno de sus libros, que lo pueden encontrar en el mismo lugar donde José les recomendó que pueden encontrar acá, el mío y miles de otros. Busquen allí literatura para leer en la vida. Es ahí donde yo leo mis cosas. Eh, Hellman, en uno de sus libros, él hizo una lista de las definiciones de los efectos fijos en reputados y respetables libros de texto y hizo como 7 u 8 definiciones, las compiló, y encontró que todas esas definiciones eran parcialmente incorrectas y sobre todo mutuamente contradictorias. Entonces, lo que hacen en estadística bayesiana es cada parámetro desconocido tiene asociada y nosotros desconocemos los parámetros. Si nosotros conociéramos los parámetros, no seríamos tan necios para tomar los datos, ¿no? Ya conocemos la verdad del modelo generador de la realidad, entonces no tomaríamos datos. Cada parámetro, entonces, tiene asociada una función de distribución de probabilidad. Y ellos definen, y me parece bastante más razonable, lo que llaman efectos poblacionales que se aplican en el contexto, y ahí vuelvo al modelo lineal mixto, que se aplican al conjunto de la población. ¿Ya? Supongamos que en ese modelo lineal mixto yo estoy haciendo una relación entre el rendimiento de leche y el tamaño del animal, esa es mi variable explicativa, y como efectos aleatorios, estoy aquí en la jerga frecuentista, tengo distintas razas, 6, 7, 8, 10, 15 razas. ¿Me explico? Perfectamente. Entonces, yo no quiero necesariamente comparar raza uno contra raza 2, no quiero determinar diferencias estadísticamente significativas entre los rendimientos de leche o las pendientes que relacionan el rendimiento de leche con el tamaño del animal entre las razas. Yo solamente quiero tomar en cuenta que tengo animales de diferentes razas y compararlas. Los que hacen genética cuantitativa, además hacen otras cosas que yo ignoro sobre heredabilidad y todas esas cosas. Yo de eso no sé hablar. Entonces, lo que hacen en estadística bayesiana es que estiman la relación poblacional o global para todo el set de datos por ejemplo, el intercepto y la pendiente de este problema. Y después, si yo modelo además interceptos aleatorios o pendientes aleatorias, ellos lo definen interceptos de grupo, efectos de grupo. Entonces, yo voy a obtener en estadística bayesiana, exactamente igual que se hace en estadística frecuentista, yo voy a obtener la relación global. Los efectos fijos corresponden a estos efectos poblacionales, van a estar determinados por unas funciones, por distribuciones posteriores de estos parámetros, el intercepto y la pendiente, que relacionan el tamaño de la vaca con el rendimiento en leche. Y además voy a obtener no diferenciales con respecto a los efectos poblacionales, que son los que uno obtiene en estadística frecuentista, es simplemente cuánto se desvía cada raza de esa relación general entre las variables, sino voy a obtener literales funciones de distribución de probabilidad de cada uno de esos diferenciales, tanto para los interceptos como para las pendientes, para esos interceptos y pendientes aleatorios. Entonces, voy a obtener literalmente funciones de distribución de probabilidad de cada parámetro desconocido. Y déjame hacer una pequeña propaganda, porque aquí me están poniendo a jugar a hacer propaganda sobre la estadística bayesiana. Si fuera al revés, podría hacer propaganda sobre el otro, ¿eh? No tengo ningún problema. En estadística bayesiana es muy sencillo y es muy interesante cómo se estiman valores faltantes. Es simplemente un valor faltante, es simplemente algo que yo no conozco. Ese algo que yo no conozco es como si fuera un parámetro, tiene una función de distribución de probabilidades previa y yo voy a estimarlo. A partir de mis datos voy a obtener una función de distribución de probabilidades posterior que me dice cuál es el rango de valores plausibles de mi parámetro eh, en base a la información previa y a la información de mis datos. Entonces, eso es tremendamente elegante y es mucho menos complejo y a veces retorcido que como se hace la estimación de datos faltantes en estadística frecuentista. Estoy diciendo que es una ventaja relativa.
que en algunos casos puede ser relevante, en otros no. Nada más. No sé si eso responde a tu pregunta. Y perfecto, básicamente todos los efectos son aleatorios. No hay, sí, todo, porque cada parámetro que es que es una constante desconocida, yo voy a reflejar esa incertidumbre acerca de los valores de esos parámetros en como una función de distribución de probabilidades. Previa, antes de ver los datos, y posterior, una vez que yo incorpore la información de los datos junto con esa distribución previa. Excelente. Doctor, ahora vamos a tocar los modelos lineales mixtos generalizados, ¿no? ¿Cómo sería en este caso de estos modelos que tienen efectos fijos y aleatorios en el marco bayesiano la utilización de las funciones de enlace? O sea, ¿sería igual que en frecuentista o cambia un poco la dinámica? ¿Cómo sería la... Exactamente igual, es exactamente igual, no cambia una coma. Lo único que se hace, así como en la estadística frecuentista, los efectos fijos y los aleatorios son aditivos en el espacio o escala de la función de enlace, sea logaritmo, logit o lo que sea, es en ese espacio, en el logit de pi, supongamos que estamos estudiando la incidencia de parasitismo en función del tamaño de las vacas para vacas de diferentes razas. Cambié ligeramente el problema anterior, de rendimiento a incidencia de parasitismo. Entonces, cada animal hay una incidencia de parasitismo, es binaria 0,1, entonces esa probabilidad de incidencia de parasitismo, pi, yo la voy a modelar en función de las variables explicativas, tamaño del animal, tomando en cuenta que tengo vacas de diferentes razas, por ejemplo. Entonces, el logit de pi, como en un modelo lineal generalizado, va a ser función de el tamaño corporal. Y a eso le voy a añadir los efectos aleatorios. Y esa adición o composición aditiva se hace en el espacio escala de la función de enlace. Eso ocurre exactamente igual en estadística bayesiana. No cambia nada. O sea, que básicamente se usa, como decía mi profesor cuando vi mi curso de modelo lineal generalizado, aquí en estadística bayesiana se usa la misma tabla para las mismas Sí, funciones de enlace dependiendo sí, de la sí, variable de respuesta, si es sí, sí, sí. continua, No cambia. discontinua, no No cambia. cambia. No Excelente, cambia nada. excelente. Es lo mismo. Es lo mismo, es lo mismo. No, buenísimo, buenísimo, doctor. En No, verdad no hay que que reinventar. La rueda no se reinventa 52 veces. Es lo mismo. es lo mismo. Correcto, correcto. No, yo en verdad le preguntaba porque en esa parte no tenía el conocimiento y yo mismo tenía la duda. Ya la respondí Mm. ya. Eso es excelente, doctor. Bueno, doctor, para que terminemos entonces, quiero... Pablo, Pablo. Para que terminemos, quiero que me diga o que nos diga a todos, a los seguidores del canal, algunas recomendaciones, algunos consejos sobre lo que quieren incursionar en la parte de estadística bayesiana, que deben leer, que deben hacer. Quiero que no diga los comentarios finales, pues. Bueno, yo creo que el comentario final más importante que podría decir es que yo creo que uno tiene que entender que darse cuenta, y a mí me tomó décadas, por ignorancia mía y por los cursos que recibí, que existen dos marcos conceptuales o teóricos eh, para hacer estadística. El objetivo de la estadística es estimar parámetros, porque esos parámetros, que son esos numeritos, que relacionan las variables y al estimar dichos parámetros con cierta incertidumbre, nosotros encapsulamos allí el grado de conocimiento que tenemos sobre un sistema. Entonces, hay diferentes métodos de estimación de parámetros, estadística frecuentista y bayesiana. Hay circunstancias en las cuales la estadística bayesiana es el único camino posible para hacer la estimación de esos parámetros. Modelos complejos, en modelos con ciertos tipos, por ejemplo, modelos en los cuales, doy un ejemplo, ecológico. Supongamos que yo voy y estoy estudiando la presencia o ausencia de un ave y tengo diferentes puntos de muestreo. Hay momentos en que yo no observo mi animal. Entonces, allá hay una distinción que tenemos que hacer. Hay ceros verdaderos y ceros falsos. Los ceros verdaderos es cuando el animal efectivamente estaba ausente. Yo no sé si está ausente, yo solamente no lo vi. Y los ceros falsos es cuando el animal estaba presente, pero por ejemplo no le dio la gana de cantar
o de hacerse visible para mí, entonces yo registré un cero. Yo no sé qué clase de cero registro, pero yo sé que hay algunos ceros que son verdaderos y ceros falsos. Entonces lo que yo observo es una especie de variable. La real presencia del animal es una variable latente, no directamente observable por mí. Yo solo observo lo que observo. Algunos ceros son verdaderos, otros ceros serán falsos. Para modelar esa incertidumbre de observación, que sería como tener efectos aleatorios binarios, eso no es posible en estadística frecuentista. Este, pero sí es posible en estadística bayesiana, son modelos jerárquicos. Entonces hay ciertas clases de problemas que no admiten solución si no es empleando métodos bayesianos. Hay, entonces los métodos bayesianos se pueden aplicar para su regresión lineal simple y para muchos otros problemas. Entonces, como mínimo, yo creo que uno tiene que estar al tanto de que esto existe, de que hay algunas ventajas. Hay un poquitito más, no muchísimo más, para aprender en términos de matemática. Hay librerías que hacen paquetes de R. Yo no conozco SAS, nunca toqué SAS. Siempre fui muy intimidado por los gruesos manuales los gruesos volúmenes del manual de 25 o 40 libros del manual de SAS, que creo que ningún humano leyó. Porque es inhumano leer esas cantidades de material. Este, yo trabajo en R y trabajo en R porque es un software de excelente calidad. Es de muy lejos el software más empleado en el mundo para hacer análisis estadísticos. Hay muchísima documentación, hay muchísimos libros, el mío y miles de otros. No estoy haciéndome publicidad, no me cambia en nada. Entonces creo que uno tiene que mínimamente informarse de que existen estas dos clases estos dos marcos teóricos y tiene que tener un mínimo de información de tal manera que uno al menos pueda leer los artículos de quienes hacen estadística bayesiana para entender un mínimo de qué es lo que se hace, en lugar de tragarse todo sin entender. Entonces creo que si avanzamos un poco en esa dirección, estamos dando un paso en la dirección correcta y espero que, que esta charla con José ayude en esa dirección. Oh, excelente, excelente, Pablo, excelente. Bueno, más nada que agradecido contigo por aceptar esta invitación y lo más importante, transmitir los conocimientos, no solo para mí, sino para todos los seguidores de este canal de YouTube. Ya pronto seremos Bueno, 4.000 seguidores en el canal y para adelante es para allá, como decimos aquí en Venezuela. ¿cómo no? Bueno, muchas gracias, el placer ha sido el mío. Muy bien. Excelente. Hasta luego. Que estén bien. Suerte.